¿Qué tal? ¿Cómo está? Sea usted bienvenido a una emisión más de Universo Laboral, una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y abogados laboralistas del Estado de Michoacán. El día de hoy llevamos hasta usted el tema el derecho a la libertad de expresión y la discriminación ideológica en los centros de trabajo. Para llevar la mesa está con nosotros como anfitrión el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de la Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestra Carla. Pues les damos una cordial bienvenida a todo nuestro auditorio que hoy tiene a bien sintonizarnos a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a quien agradecemos nos haya otorgado este espacio para el estudio, la reflexión, el compartir con ustedes temas relacionados con el mundo del trabajo. El día de hoy tendremos un gran programa, tenemos invitados de alto nivel. Está con nosotros el licenciado Salvador Ruiz, expresidente de Mújica, que tiene estudios en psicología y bueno, pues una gran expertise dentro de la administración pública municipal. Bienvenido, Chava. Está con nosotros el maestro Eduardo Francisco Fernández Guzmán. Tiene licenciatura por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, la UNID, y maestría dentro de la misma institución, y es un prominente abogado postulante. Bienvenido, maestro Eduardo. Asimismo, por parte de nuestros expertos de abogados laboralistas, se encuentra con nosotros el licenciado Daniel Buitrón Izquierdo, quien es un gran postulante, un litigante que pues casi en toda su trayectoria se ha dedicado al ámbito de trabajo, las relaciones laborales. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero además es especialista en Derecho del Trabajo por la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenido, Daniel. Gracias que nos acompañas. Y bueno, pues el tema de hoy es un tema de derechos humanos laborales. La libertad de expresión, entendida como el derecho a expresar, difundir libremente pensamientos, ideas, opiniones, mediante la palabra, escrito o cualquier medio de reproducción. Recordemos que estamos en la víspera de celebrar el 10º aniversario de la reforma constitucional en nuestro país, del 10 de junio de 2011. En este año pues estamos a punto de celebrarlo, y que fue una gran reforma en relación con derechos humanos. Aquí es donde nos da la posibilidad de interpretar los derechos humanos, pues todo en beneficio del ser humano, con parte de su dignidad humana, y bueno, pues las responsabilidades que asume el Estado para garantizar estos derechos humanos. Pero ¿cómo apreciamos este derecho a la libertad de expresión en este momento que nos encontramos inmersos en un proceso electoral en el cual, pues, si algún trabajador hace una manifestación a favor, en contra, pues no solamente digamos del ámbito político, en favor de alguna expresión política, sino en alguna cuestión, digamos, de su vida personal, se expresa en favor de una determinada religión, se expresa en favor de alguna tendencia personal muy propia. ¿Cómo lo apreciamos en este momento, Daniel? ¿Cuál es tu visión desde el ámbito académico, del ámbito de tu expertise? ¿Cómo enfrentamos esta libertad de expresión? Gracias, Fernando. Buenas tardes. En general, la modulación que se tiene al derecho de la expresión varía dependiendo del contexto en el que se lleve este tipo de manifestaciones. El derecho de expresión viene regulado específicamente en los artículos 6 y 7 de la Constitución, y la forma de intercalar o de proyectarse los mismos es hacia la libertad de expresión entre la autoridad y los particulares. Es una
relación de subordinación, pero entre particulares y particulares se da una relación de coordinación. Y estos dos tipos de relaciones, tanto como las que se viven arriba entre el Estado y los ciudadanos en relación a la autoridad de respeto que debe de tener por el derecho a la libertad de expresión, esta misma relación se tiene que guardar en las relaciones de coordinación entre particulares, ya sea el patrón, ya sea el trabajador, pero hay que hacer la acotación que la libertad de expresión pues no es total, sino que tiene sus límites. Y esos límites precisamente los vamos a encontrar expuestos en el artículo 6º de la Constitución, cuando esencialmente haya un ataque a la moral, un ataque a la vida privada, un ataque a los derechos de terceros, se provoque algún delito o se perturbe el orden público. Y es ahí donde podemos incidir que cualquier persona puede expresarse, pero si alguien, por ejemplo, va el día de la elección y trae un tatuaje aquí marcado de que yo voto por X partido, pues desde luego que en otro contexto no tendría ningún problema, haciendo una expresión de su personalidad, pero en el momento de la elección, pues sí, tendrá que restringirse porque caería en ese daño de terceros o caería en los supuestos de algún delito. Esa sería mi percepción por este contexto que nos planteas. Muchas gracias, Daniel. Habrá que considerar que, bueno, dices el contexto en que se está dando. La cuestión es, ¿qué pasa en el centro de trabajo? El centro de trabajo, pues también tenemos empresas que son de tendencia, donde el patrón es quien nos fija luego por quién votar, es quien nos da algunos lineamientos sobre sus simpatías. Lo que es más, hasta nos puede decir, bueno, yo le voy a las Chivas y pues quién va a ir en contra del patrón, ¿no? Entonces, pues esto es lo que tendríamos que ver, la perspectiva que se tiene respecto a esta real y verdadera libertad de expresión. Así como sucede también en los ayuntamientos, Chava, bueno, ya ahorita nos darás tu punto de vista, pero nos gustaría escuchar al regreso del primer corte la opinión del maestro Eduardo. ¿Cómo hacerle con estas empresas de tendencia donde el patrón pues nos fija alineamientos y nos está dando, digamos, una directriz que seguir, sobre todo, digamos, si en este momento se da que estamos en este proceso electoral, pues entonces, ¿qué pasa con el trabajador que simplemente no va acorde con su pensamiento o su interés político o personal? Nos gustaría que nos dieras tu punto de vista, maestro Eduardo, al regreso de la pausa, de favor. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Pues no tardamos nada al regresar, como ya nos lo expresó nuestro presidente, vamos a seguir con el tema del derecho a la libertad de expresión y la discriminación ideológica en los centros de trabajo. Por favor, no se vaya, no tardamos. Una semana más aquí en Aquí Estoy. Me encuentro frente a uno de los teatros más emblemáticos que tiene la capital alemana, que es el Teatro Gorki, justo en esta avenida principal, que es la avenida Bajo los Tilos, avenida Unter den Linden. Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral. Antes de ir a la pausa, se quedaron pendientes las participaciones de nuestros panelistas del día de hoy, pero para llevar la mesa, como siempre, nuestro presidente, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestra Carla. Y bien, Eduardo, pues, maestro, tú que tienes el pulso del empresariado, ¿cómo vamos con esta libertad de expresión en las empresas de tendencia? O que tratan de hacer esa tendencia entre sus propios empleados. ¿Cuál es tu idea?
Muchas gracias, licenciado Rodríguez Vera. Es un tema muy interesante por la amplitud del mismo, derivado que ustedes mismos lo dicen, hasta en los equipos de fútbol hay diferencia en las personas y en los propios centros de trabajo. Ahora imaginemos en ideas políticas y lamentablemente como lo tomamos aquí en México, afinidades o a veces hasta fanatismos políticos, ¿no? Y vamos con la situación real. Todos hemos pasado en estos días por algún crucero, algún semáforo, en donde hay diferentes pegatinas de candidato A, candidato B, candidato C, y te piden ponerla en tu carro, ¿no? Entonces veamos un caso, diría Silvia Pinal, veamos un caso de la vida real, ¿no? Me pegan una calcomanía de un candidato en mi carro y yo llego a mi trabajo, que como ustedes lo señalan, puede ser una dependencia, una empresa privada o una dependencia que es de empresa privada, ¿no? Mis demás compañeros me pueden, ya no digamos mi patrón, mis propios compañeros me pueden voltear a ver así de, no, nada más por el simple hecho de una calcomanía en mi automóvil. Entonces, como lo decía muy bien el licenciado Buitrón, la libertad de expresión está protegida por las leyes, por nuestra Constitución, pero yo aquí les pongo también una situación. No hay una total libertad en el ejercicio de los derechos, hasta los derechos están limitados en su ejercicio, ¿no? Entonces sí considero que es muy importante llegar a un punto medio, porque evidentemente es una situación a lo mejor de moving laboral, el que un trabajador esté en contra de la ideología del patrón. Eso sí se da, y seamos realistas, se da en el día a día. Se da en dependencias públicas, se da en empresas, y hasta les pongo un ejemplo muy, muy controversial, ¿no? Si yo trabajo en una dependencia de gobierno que esté en la línea del partido en el poder y yo no estoy de acuerdo, ahí ya tengo un conflicto, ¿no? Entonces, realmente, en mi opinión y en, digámoslo así, la temperatura de la iniciativa privada, libertad total no la hay. Muchas gracias, maestro Eduardo. Pues indudablemente que esto, digamos que trae cierto impacto el hecho de poder estarse manifestando libremente. Cuando podemos llegar, en el caso que comentas, maestro Eduardo, con una simple calcomanía, ya comienza el bullying. ¿Cómo que le vas a él? ¿Cómo que le vas a la América? ¿Cómo que los Canarios? ¿Cómo que al Necaxa? Pues no, o sea, andas mal. Entonces, eso es lo que pudiera llegar a ocasionar cierto impacto de rechazo, de abuso. Pero esto también puede darse dentro de la administración pública municipal, estatal o incluso en la federal. Entonces, pues Chava, tú eres el experto, ya fuiste presidente municipal de Mújica, y pues obviamente que hay también diferencias ideológicas que luego no permite el colaborar con determinado grupo de trabajadores, porque no todos piensan igual, a lo mejor no todos están dentro de una misma dinámica de colaboración contigo, y bueno, pues ahí tienes que buscar la manera de cómo confluir, porque pues habrá que reconocer que hay derechos que se tienen que respetar y no se puede llegar y ¿sabes qué? Porque tú eres del partido contrario, pues se van de la administración pública, pero ¿cómo compaginar esa libertad de expresión o cómo poder llegar a confluir en un espacio de la administración pública municipal cuando no son afines a tu partido? ¿Qué hacemos, Chava? ¿Cuál fue tu experiencia? Pues mira, he estado escuchando con atención todo lo que se ha estado comentando, y para empezar yo diría que el tema de derecho a la libertad de expresión que tenemos, pero más derecho sobre todo, es un tema muy complejo, es muy amplio. Y en el caso de un ayuntamiento, pues hay muchos valores entendidos. Uno cuando ganas, o sea, tú cuando ganas una presidencia municipal en una elección, se supone que tú quieres o ganaste la posibilidad ante el electorado de tu pueblo de expresar una manera de gobernar. Es lógico, es normal que primero busques, de acuerdo a los perfiles que vas a necesitar en un ayuntamiento, por ejemplo, el tesorero, el director de obras públicas y así, etcétera, etcétera.
tienes que buscar perfiles primero. Yo soy de la idea de buscar perfiles capaces para atender esas direcciones, esos departamentos que hay en un ayuntamiento. Pero si los encuentras de tu ideología política, es aún mejor. Pero en mi caso sí fui de la idea de que si dentro de mi partido político no encontré o no encontraba alguien con la capacidad y a la vez fuera de mi partido político, yo sí incluí en mi ayuntamiento personas de otra expresión política. No todos, la mayoría compaginaban con nosotros, pero sí hubo algunas áreas en las que tuve que prescindir de ideología política, de compañerismo político, por capacidad, por ganas. Un ejemplo, les comento rápido, la Dirección de Protección al Medio Ambiente. Ahí buscamos a un profesor de mi pueblo, del Colegio de Bachilleres. Él es de acá de Morelia, pero ya tiene muchos años viviendo allá. Y pues nosotros decidimos que él estuviera ahí porque es una persona muy comprometida. Entonces, sí es necesario buscar perfiles, pero también es normal que se busque también la misma simpatía, la misma ideología política. Por otro lado, hay personas que cuando tú las incluyes en un ayuntamiento para que trabajen contigo, para tu comunidad, para tu pueblo, empiezan teniendo tu misma ideología política. Pueden cambiar de parecer en el trayecto de los 3 años en este caso. Yo creo que es normal y es válido que una persona que está dentro de tu ayuntamiento ejerce el derecho a decir, ya no pienso como tú políticamente, ya no soy de tu mismo equipo político, ya no pienso como tú en tu ideología política. Es normal. Y allí esa persona está ejerciendo un derecho. Pero también el que dirige el ayuntamiento o el patrón, pues tiene derecho a manifestar el de él. El asunto es aquí cómo compaginar. Bueno, pues eso ya dependerá de las personas. Yo, por ejemplo, de lo que comentaba el licenciado, si yo ando en la calle y alguien me pega una calcomanía y me la pegó de la ideología política que yo comparto, del candidato que yo comparto, pues a mí me importa muy poco llegar a mi centro de trabajo y que me critiquen o me digan lo que me digan. De eso depende mi fortaleza, mi manera de pensar, qué tan plantado estoy en lo que pienso. Y sí, en el caso de un ayuntamiento, la gente que no compagina contigo puede decirlo, pero lo voy a decir con todo respeto. Ya quien no compagina contigo, la verdad es más sano, y así hemos visto críticas en los últimos días por personajes, por ejemplo, el gobierno del estado, que en épocas electorales, a 20 días de la elección, deciden salir. Siempre estará la pregunta, pues, ¿por qué no te saliste antes? Si no tienes derecho a disentir, no hay ningún problema, nadie te va a meter a la cárcel por disentir, por pensar diferente, pero te ves más congruente si a la vez renuncias a tu trabajo y lo expones, y que no sea en este caso, como algunos lo han hecho en épocas electorales, porque eso confunde. Pueden tener razón, quizás digan, pues es que hasta ahora me cayó el 20 de que estoy en el proyecto equivocado, pero sí confunde el hecho de que en épocas electorales lo hagan. Entonces, si esas personas, más allá de expresar, fueran congruentes y abandonaran el proyecto, porque en el caso de los ayuntamientos y de la función pública, va muy de la mano la ideología y la forma de pensar con el trabajo. Entonces, repito, las personas se verían más congruentes si antes de que lleguen épocas electorales abandonan con dignidad sus espacios, y no importa que expongan por qué, es que no me daban presupuesto, no fue lo que yo esperaba. Tienen la libertad de hacerlo, pero dicen que para todo hay un tiempo, y ahí es en donde a veces nos equivocamos. Excelente, Chava. No, pues es muy importante lo que comentas. Finalmente todo se responde a un proyecto político cuando se llega por una vía de elección popular a, digamos, a una presidencia municipal, como puede ser tu caso. Pero digamos que el hecho de que
pudiéramos manifestarnos en favor o en contra de de una determinada expresión política, debe forzosamente traer consecuencias en el centro de trabajo, licenciado Daniel. ¿Cuál va a ser la consecuencia que nos puede acarrear el manifestarnos en favor de determinada expresión o religión o, bueno, digámoslo pues, es proceso electoral, pues tenemos que manifestarnos en favor de alguien? Entonces, ¿qué impacto puede llegar a tener en un trabajador el que diga, yo voy con este que es el bueno? Espero tu respuesta al volver de la pausa. Y al volver de la pausa tendremos el comentario del experto Almac. Pues no tardamos nada, por favor, quédese donde está. Música, arte y cultura en la pantalla de tu televisor. Disfruta de los mejores eventos musicales de Michoacán en Concierto Sentido. Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante que además está muy actual: el derecho a la libertad de expresión y la discriminación ideológica en los centros de trabajo. Para llevar el panel, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias. Bien, Daniel, pues esperamos tu opinión. Te has enfrentado a muchos casos ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y de los cuales has salido airoso. Entonces, pues esperamos tu opinión. Sí, Fernando. Mira, aquí hay una situación que desvincula la realidad con lo que establece la ley. La ley, pues desde luego, la Constitución y los derechos humanos, pues nos dicen que se deben de garantizar estos tipos de expresión, siempre y cuando no caigan dentro de las limitantes o las excepciones que establece la ley, ¿verdad? Pero la realidad es otra. La realidad es de que cuál es el contexto social donde surge esto. Como decía el licenciado Salvador, pues ingeniero, disculpe, aquí la situación es que cuando alguien expresa un tipo de ideología política, lo que surge inmediatamente es, ¿sabes qué? Diferente a la del presidente que está a cargo en el municipio X, pues lo que va a suceder va a ser inevitablemente que se separe. ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, primero se tiene que determinar si el trabajador es de base o es de confianza, porque si es de confianza, bueno, pues, ahí definitivamente no aplica pues ninguna consecuencia. Pero si es de base, definitivamente, pues aquí es donde se tiene que poner la atención, porque llegan cada 3 años en los municipios llegan nuevas corrientes o nuevas ideologías, nuevos partidos, y si no compartes tú la ideología del que ganó, pues eres retirado. Entonces aquí la situación es ver que en la mayoría de los ayuntamientos eso está pasando y se crea un conflicto laboral. Y un conflicto laboral que trae un deprimento al erario o a las finanzas públicas del ayuntamiento. Es una situación que ni siquiera se está abordando a nivel de responsabilidad de los servidores públicos que lo hacen. Es decir, como que dicen borrón y cuenta nueva, y no es así, porque la realidad es de que quien llegue a ocupar ese tipo de cargos debe de tener la responsabilidad como servidor público, y aquí sobre todo porque son representantes del pueblo, y dentro de un Estado democrático tienen que darle esa representatividad y tienen que actuar conforme a la ley. Desde luego, cuando asumen los cargos, siempre protestan y dicen, yo protesto ser fiel a cumplir con la Constitución. Sí, pero
En la práctica es totalmente diferente. Y entonces en la ley de responsabilidad de servidores públicos, pues ahí incide. Lamentablemente, pues la autoridad, en este caso correspondiente, pues no hace nada. ¿Por qué? Porque pues no hay un procedimiento, no hay un seguimiento a este tipo de responsabilidades. Y a veces son laudos millonarios. Tú fuiste presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y te tocó conocer de ello, más cercano tal vez que yo, y ver cuál era la situación de a veces de municipios muy pequeños, donde en realidad la única fuente de trabajo es el ayuntamiento. O sea, dicen, a mí dame la de intendente, de lo que sea, pero ¿por qué? Porque en esos pueblos no hay nada más. O sea, no hay ni siquiera comercio. O sea, y la única fuente es eso, es el ayuntamiento. Y vienen condenas de 11, 14 millones de pesos que pues, definitivamente pues salen del contexto. Y ahí es donde sí debe de haber una incidencia por parte de la autoridad para poner un alto o establecer medidas y políticas. Es una carrera de servicio civil, no sé, para el efecto de indicarle a la nueva administración que entre, decirle, pues tú entras, pero tú entras porque fuiste elegido, tú eres de elección popular, pero los que están no. Tal vez los que tú elijas para que de tu equipo cercano como de confianza, sí, pero los que están atrás, no. Ellos ya tienen una estabilidad laboral y eso creo que no se ha entendido. Muchas gracias, Daniel. Pues efectivamente, aquí tendríamos que distinguir que, bueno, hay relaciones de trabajo deducidas del apartado A, del apartado B. Por eso la diferencia de ideologías que en este momento estamos confluyendo aquí, porque, bueno, maestro Eduardo, pues también tú traes un pulso desde la iniciativa privada que, pues a lo mejor no se da en la misma proporción como lo manifiesta Daniel, pero sí también puede haber una cierta discriminación hacia aquella persona que está expresando lo que siente, lo que dice, lo que puede percibir a su alrededor. Y el hecho de que un trabajador pueda manifestarse en contra de su patrón, pues sabemos que hay consecuencias. Y ahí es donde quisiera que, regresando del corte, nos des tu apreciación de lo que has experimentado, tu expertise. Adelante, maestra Carla. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Pues antes de ir a la pausa, quiero recordarle las redes sociales, Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán en Facebook, Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán, www.almac-mediomichoacán.org. No tardemos nada, por favor, quédese en donde está. Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral. Antes de irnos a la pausa, nos quedamos en comentarios sumamente interesantes sobre el derecho a la libertad de expresión y la discriminación ideológica en los centros de trabajo. Adelante, por favor, maestro Luis Fernando. Muchas gracias, maestra Carla. Y bueno, pues seguimos, maestro Eduardo. Tu expertise, ¿qué nos dice respecto a esta libertad de expresión cuando estamos en contra de lo que nos dice el patrón? ¿Qué hacemos? Muy bien, muchas gracias. Creo que como lo hemos estado platicando y coincido con todos los puntos de vista, es un tema muy interesante en el sentido de que a lo mejor las consecuencias directas o inmediatas no son jurídicas o de derecho, ¿no? Puede haber consecuencias, llamémosle así, de bullying o de mobbing en materia laboral. Y hasta ahí, ¿no? Y si se queda ahí, la verdad, como todo y cualquier tema del día a día, sería lo mejor. Pero el licenciado Buitrón marcaba algo muy interesante, que es la temporalidad. A lo mejor veníamos de una sociedad acostumbrada a que cada 3 años o cada 6 años era yo creo en tal proyecto, tú crees en tal proyecto y listo, ¿no?
época electoral, la famosa veda electoral que todos conocemos, y se acababa. Pero ahora tenemos una situación en donde diario nos van marcando un tema diferente. Y entonces veamos el día a día en la iniciativa privada, donde llego yo, típico trabajador de iniciativa privada, me preparo mi café y le digo al de al lado, oye, ¿ya viste que solamente los que tienen licenciatura están en contra? Si no está de acuerdo con eso, se empezó una discusión, imagínense ustedes, laboral, y hablamos del día a día, a día, a día. ¿Por qué? Porque todos los días nos marcan una tendencia o un tema diferente. Eso es lo que está pasando en la iniciativa privada. Lamentablemente, como bien lo señalaba el licenciado Huitrón, esto genera consecuencias económicas, que estoy de acuerdo que en la iniciativa privada la consecuencia dañará al propio trabajador y al patrón, y hasta ahí, a priori. A posteriori tenemos un daño al país. ¿En qué sentido? En el PIB. Lo vemos afectado, por eso hay tanta afectación, y aparte las consecuencias de pérdida de empleos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en la iniciativa privada. Creo que es nuestra realidad actual, valga la redundancia, nunca la habíamos vivido así, pero a lo mejor antes era, y lo vemos hasta con nuestras familias, ¿no? Antes a lo mejor era cada época electoral platicábamos del tema y listo, pero ahora no, es diario y diario y diario y nos marca. Yo creo que no es tan bueno y eso no le ayuda al país. Reitero, porque en el día a día las consecuencias son, imagínense ustedes trabajar diario con alguien con una ideología totalmente opuesta y diferente, creo que no es nada agradable. Las consecuencias evidentemente pueden quedar en, depende de la apertura, la voluntad, y como lo decía el buen Salvador Ruiz, el conocimiento de las personas, la madurez, porque como puede quedar en un tema de, tú eres de tal color y yo de otro y listo, puede quedar en un tema en donde o renuncio o te hago renunciar o lo escalo al patrón. Y entonces aquí es un tema bien interesante para el patrón, porque ya entra la ideología del patrón. Entonces hablamos de un tema sumamente subjetivo y que lamentablemente día a día se va renovando de acuerdo a lo que nos digan a las 7 de la mañana, ¿no? En efecto, maestro, sin duda que las relaciones en la iniciativa privada pues tienen un tinte, digamos, de cierta formalidad que viene causando impacto en el caso, por ejemplo, de un conflicto con un trabajador que no es afín, pues obviamente tendrás que buscar la manera de cómo hacerlo renunciar para que luego no te resulte tan costoso si te demanda, ¿no? Entonces, tienes que buscar esa alternativa. En cambio, en la administración pública, pues ahí es donde ya cambia el escenario, porque ya no va a pagar con dinero propio el presidente municipal o el gobernador o el presidente, sino que va a un impacto directo hacia el erario público. Entonces, la consecuencia, por supuesto, pues son diferentes. Y bueno, aquí el problema principal es cómo a través de esta libertad de expresión, que bueno, se ha visto fortalecida porque bueno, pues es parte de los valores de la democracia y que pues obviamente ya un trabajador ya no se queda callado, ¿sí? Ya antes se le decía, pues a ver, a ti te toca esto y listo, y si es que te tocaba, pero ahora no, ahora ya replica, ya dice, a ver, yo tengo derechos, yo tengo derecho a esta indemnización, etcétera. Entonces, ya piensa distinto, no se queda callado. Y sea un trabajador del apartado A o del B, porque incluso hasta los trabajadores burócratas, pues jamás tenían conocimiento que tenían derechos. Antes era muy continuo, muy recurrente el hecho de que llegaba una administración de un partido diferente, sobre todo en los municipios, y simplemente todos se iban, desde el barrendero hasta el de Parques y Jardines, todo el mundo se iba, porque decían, bueno, yo llegué con el presidente municipal, yo me voy con él. En congruencia con eso, yo me voy con él. Entonces, pues aquí es donde viene entonces, ahora, en este momento, este aspecto de la discriminación. ¿Cuál es el impacto que nos está trayendo entonces si nos manifestamos o quedarnos callados? Entonces, pues Chava, tú ya lo viviste, navegaste con este tipo
de cuestiones, y a veces pues sí es muy importante el tener personas para un proyecto político, indudablemente, ¿no? Pues ahí te escuchamos, Chava. Sí, pues sí, coincido también con el licenciado Daniel cuando dice que es un tema de según la conciencia de cada quien, según la congruencia de cada quien. Pero ahí es en donde decimos que hay valores entendidos. Si yo lo invito y él acepta, pues por supuesto que no puede pensar él, y nunca lo hizo de hecho, él no puede pensar que pues adentro puede hablar mal de mí, o por supuesto que no. O sea, hay valores entendidos. Por eso decía yo hace rato que las personas que el gobierno actual invitó a su gabinete a trabajar, desde el momento en que aceptas, pues aunque no te lo expliquen con pincitas, aunque no te lo expliquen tan expresamente en el momento en que te hacen la invitación, pero hay un valor entendido que indica que si tú aceptas, pues por lo menos mientras estás, tienes que guardar ciertas composturas, aunque no te están obligando, pero desde el momento en que tú aceptas a laborar ahí, pues ya las condiciones respecto a ese derecho que tú tienes se limitan, pero se limitan porque tú decides que se limiten. O sea, tú aceptas un convenio, una invitación a trabajar. En mi caso, en el ayuntamiento, yo tenía 53 sindicalizados que siempre se les respetó. Peleábamos con ellos, cada año querían aumentos y aumentos pero siempre se les respetó, nunca se despidió a ninguno de ellos. En cuanto a los trabajadores de confianza, rápidamente volvemos a lo mismo otra vez, son trabajadores de confianza. Si tú los invitaste a trabajar, es porque compaginan contigo, o si son de otra ideología política y tú los invitas a trabajar, pues va un valor entendido de que pues lo estás invitando a trabajar, a lo mejor por su capacidad, a lo mejor porque quiere ser precisamente un ayuntamiento incluyente. Miren, yo les voy a comentar algo. En mi municipio, y lo pueden constatar con quien quieran, Carla nos visitó muchas veces con temas de cultura allá. Y yo les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes visitan Guanajuato, los arbotantes de las lámparas de las avenidas, ¿qué color son? Azul, porque gobierna el PAN. Cuando ustedes visitan un municipio que es gobernado por el PRI, normalmente los espacios públicos y las lámparas y todo lo que es público está pintado de un sello rojo. Cuando visitan un ayuntamiento donde gobierna el PRD, normalmente ven espacios públicos pintados de amarillo, ¿sí o no? Entonces, nosotros decidimos, cuando ya una vez ganamos, pintar toda la presidencia municipal de blanco, y enfrente tenemos nuestra plaza pública, y pintar todos los espacios de blanco. Y yo se los dije a la gente de mi municipio que era como señal de que el ayuntamiento, una vez ganando, no tenía colores. Entonces, por eso también, no solamente en ese sentido de específicamente el no pintar de colores partidistas la presidencia y los espacios públicos, sino llevarlo a la realidad, incluyendo personas de otros partidos políticos en nuestro ayuntamiento, para que la gente tuviera la confianza de que se iba a gobernar para todos. Esa es la intención a veces de un ayuntamiento, aunque no siempre la sociedad lo cree o lo acepta, pues a veces creen que es nada más discurso. En mi caso, pues sí lo hicimos con toda la intención de que toda la gente se sintiera incluida. Excelente, Chava. Pues realmente es una cuestión de pluralidad en ocasiones, ¿no? De ver esa inclusión entre las distintas ideologías también del propio municipio. Y bueno, pues continuaremos en la siguiente pausa, de favor, maestra. Y, claro que sí. Claro que sí, maestro Luis Fernando. No lo olvide, Universo Laboral es una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. El tema de hoy está sumamente interesante, por favor, no se muevan.
Les invitamos para que no se pierdan su programa Café Nostalgia. Con la música del ayer que nos genera recuerdos. Todos los viernes a las 9 de la noche en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Tan cerca mis manos. Qué bueno que sigue con nosotros en Universo Laboral, una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y abogados laboralistas del Estado de Michoacán. Vamos a nuestro bloque de conclusiones con los panelistas del día de hoy. Adelante, maestro Luis Fernando, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues vamos concluyendo en este último bloque. Daniel, pues realmente es válido estos valores entendidos de los que nos habla Chava. Vale entonces expresarse libremente o mejor nos quedamos callados. ¿Cuál sería tu opinión? Habla el trabajador, se expresa a favor, en contra. Bueno, es que es una pregunta verdaderamente compleja en el aspecto de ponerlo si estás en la administración pública o estás en la empresa privada. O sea, ¿desde qué perspectiva lo vas a tomar? No es lo mismo un trabajador que presta sus servicios también en una empresa privada de 200, 300 trabajadores. O sea, creo que eso se incide más en la administración pública, en la cuestión de elecciones y de partidos políticos. Cuestión que no se incide en la empresa privada, que bueno, llega a suceder, ¿verdad? Cuando el candidato es un empresario, tiene sus empresas, tú eres de La Piedad y has de conocer allá muchos empresarios que tienen sus afinidades políticas y desde luego pues impactan también en sus empleados, ¿verdad? Pero creo que eso es sobre todo de conciencia. Yo creo de conciencia en el sentido de que pues al final si el patrón te va a perjudicar por lo que le digas, pues te puede perjudicar por cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo válido y qué no es lo válido? Pues como lo dije, la ley lo establece. Aquellos ultrajes contra terceros, cuando haya un delito o cuando haya una situación que vaya en contra de la moral o de los valores, entonces allí sí, o sea, allí sí estaremos pasando ese límite, esa línea tal vez que es delgada, pero que de acuerdo en el contexto en el que se lleve, pues se va a tener ese impacto. Aquí sobre todo yo quiero recalcar y ya a manera de conclusión, sobre todo la libertad de expresión viene a consolidar un Estado democrático. ¿En qué sentido? En el sentido de que con las ratificaciones de los convenios, sobre todo el convenio 96 y el 87, que se conjuntan sobre la libertad de expresión, pero hacia el centro de los sindicatos dentro de una empresa, ¿sí? No olvidarnos de esa vinculación que existe dentro de la empresa con los sindicatos. Los sindicatos generalmente tenían que ser afines también al patrón dentro de las empresas, y eso se les llama sindicatos de protección, porque eran afines a la ideología del patrón, y entonces pues protegían los intereses de la empresa y no de los trabajadores. Entonces, esto con la democratización sindical, pues definitivamente la rendición de cuentas, el libre voto secreto y directo, son formas de expresión dentro de los centros de trabajo que tienen un impacto en la democratización de los sindicatos, pero también del Estado como tal, que el Estado los respete, que el Estado los impacte dentro de los centros de trabajo en beneficio, pues no nomás de los trabajadores, sino también de la empresa, porque al final la empresa debe de sentir al sindicato no como una piedrita en el zapato, como muchos funcionarios o gente cree que así es, o empresarios, sino debe de ser una palanca que les sirva de proyección para la producción. Bueno, esa es mi conclusión, maestro Fernando, y pues agradezco a todos ustedes su tiempo y su atención.
Muchas gracias a nuestro experto ALMAC, Daniel Buitrón. Maestro Eduardo, entonces, en conclusión, debemos de fortalecer esta libertad de expresión dentro de la empresa privada para que el trabajador se exprese y no sea discriminado. ¿Qué hacemos? Creo que de manera conclusiva, el trabajador debe de saber que su derecho de libertad de expresión, como lo dice el licenciado Buitrón, está protegido por la ley, ¿no? Entonces, el trabajador tiene ganado este derecho y con base en todo lo trabajado años atrás, ¿no? ¿Se puede expresar? Sí, lo puede hacer. Lo que sí el trabajador debe ser consciente es que la forma debe ser la correcta. El ejercicio del derecho no puede ser también de forma indebida, ¿no? Entonces, ¿el trabajador tiene la libertad de expresarse y de hacerlo? Claro, con todo gusto. Evidentemente no voy a ir al escritorio de mi compañero de al lado, que sé que tiene otra ideología, y lo voy a ir a molestar ahí, ¿no? Como festejarle el gol en la cara. Pues no, porque eso ya no es un ejercicio de tolerancia ni de pluralidad, como bien lo señalaba también el buen Salvador. Entonces, sí creo que a manera conclusiva el trabajador se puede expresar, hay que ejercer los derechos ganados durante tantos años en materia laboral y en materia social también, pero de forma correcta y adecuada. Y también como sociedad, como bien lo indicaban, es un ejercicio democrático, ¿no? En donde debemos de ser tolerantes, debemos de ser plurales, y no porque no coincida con tu forma de pensar, eres mi enemigo, que ese es un error que actualmente vivimos mucho, ¿no? Tú tendrás tu forma de pensar, yo la mía, y no por eso somos enemigos. ¿Por qué? Porque en las empresas hoy en día es muy interesante cómo tienen que trabajar con esta situación, ¿no? De sobrellevar o conllevar o de tolerar diferentes tipos de trabajadores, pero que al final del día lo importante es el que todos salgamos adelante y una vida mejor para todos, ¿no? De manera conclusiva, en mi opinión, Muchas gracias, maestro. Pues agradecerte tu opinión. Chava, pues entonces, ¿qué hacemos en la administración pública municipal? Damos oportunidad a que se exprese libremente, aunque no seamos de expresiones iguales o similares. Aprecio todo el contenido en los comentarios de los licenciados, del licenciado Eduardo, del licenciado Daniel, tuyo, por supuesto. Y rescato algo del licenciado Eduardo. Mira, él comenta que no le puedes ir a gritar el gol en la cara a una persona, porque pues sí tienes el derecho a expresar tu júbilo, tu alegría efímera por un gol, pero pues tienes que entender cómo expresarlo también. O sea, sí tiene sus límites, pues, ese derecho a la libertad de expresión que tenemos. Rescato algo que comentaba el licenciado Daniel, y esto yo creo que más bien nos ejemplifica casi en global todo lo que el día de hoy platicamos. Cuando tú llegas a las urnas, llegas con la intención de emitir tu voto, de emitir tu opinión a través de una urna, y por un valor entendido de lo que comentábamos hace rato, de que necesitamos como seres humanos, como ciudadanos, estar plantados en lo que queremos, defender lo que pensamos, pero por un valor entendido que existe en nuestra sociedad, el INE y las autoridades electorales determinan que la persona que va a votar tenga una mampara precisamente para que se sienta más en confianza y pueda emitir más a gusto, más libremente su voto, su opinión política. Ustedes, yo creo que les ha tocado ver en alguna elección que hay gente que llega tan plantada que sin ningún temor a expresar lo que piensan políticamente, desde el momento en que les dan la boleta en la mesa de ahí de la urna, ahí tachan enfrente de todos por quién quieren votar. Eso dice y eso demuestra que pues sí estamos coaccionados a lo mejor los mexicanos a la hora de emitir nuestra opinión por valores entendidos. Puede ser porque nos hostigan, en el caso de los patrones a un trabajador, o a lo mejor porque nosotros mismos pues nos autolimitamos a pensar que no estamos seguros, a lo mejor incluso de lo que estamos haciendo. Yo continúo pensando lo mismo. La persona que tú invitas a trabajar a un ayuntamiento ya lleva un valor entendido.
es una persona que se puede expresar, creo yo, pero como decía el licenciado Eduardo, hay momentos y hay maneras. O sea, una persona cuando ya no le importa su trabajo es cuando precisamente empieza de mala manera a criticar. Cuando le interesa su trabajo, sí empieza a comunicarse de una manera correcta y adecuada. Por supuesto, Chava. Finalmente tenemos algunas coincidencias y bueno, pues el tiempo nos llega a su fin y bueno, pues la mejor opinión la tiene usted que nos sintoniza, que nos ve en su programa Universo Laboral, agradeciendo a nombre de abogados laboralistas del Estado de Michoacán esta gran participación el día de hoy, Chava, Eduardo, Daniel, maestra Carla. Y bueno, pues nada más cierro diciendo a propósito de esta libertad de expresión, una frase de Voltaire que dice: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Muchas gracias por su atención. Así es, maestro, muchas gracias. Lo esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche, en nuestra repetición los sábados a las 4:30 de la tarde. Universo Laboral, una producción Sistema Michoacano de Radio y Televisión, abogados laboralistas del Estado de Michoacán. Hasta la próxima.